Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este video en el cual vamos a hablar sobre las funciones exponenciales. Recordemos que las funciones que hemos analizado hasta el momento reciben el nombre de funciones algebraicas porque se definen haciendo uso de variable y de operaciones de suma, resta, multiplicación, división, elevación a una potencia y extracción de raíces. Un ejemplo de este tipo de funciones es la siguiente: f de x igual a x al cuadrado menos la raíz de x más 1 más 2. Las funciones trascendentales son las que no se pueden definir solamente en base a operaciones algebraicas, es decir, a las operaciones que acabamos de mencionar. Y las principales funciones trascendentales son exponenciales, logarítmica y trigonométricas. Recordemos que de las funciones exponenciales nos vamos a ocupar en este video. Ahora veamos el siguiente planteamiento. Supongamos que un biólogo se encuentra analizando un cultivo de 100 bacterias y que el número de estas se duplican cada 24 horas. Es decir, en el segundo día vamos a tener 200 bacterias, es decir, 2 multiplicado por 100. En el tercer día vamos a tener 400 bacterias, es decir, 2 elevado al cuadrado multiplicado por 100. En el cuarto día vamos a tener 800 bacterias y así sucesivamente hasta llegar al enésimo día, que vamos a tener 2 elevado a la n-1 multiplicado por 100. Veamos que el número de bacterias va creciendo de una forma muy rápida, es decir, cada día se están multiplicando. Es importante en este punto darnos cuenta de que el número de bacterias no se duplica de manera brusca cada 24 horas, sino que crece cada hora, cada minuto, cada segundo. Entonces, una mejor manera de escribir el número de bacterias que habrá después de transcurrido un tiempo X es de la siguiente manera: 2 elevado a la X multiplicado por 100. Ahora vamos a ver la definición de una función exponencial. La función f de x igual a elevado a la x, donde a es mayor que 0 y distinto de 1, se llama función exponencial de base a. Ahora, como ejemplo, vamos a graficar la siguiente función exponencial: f de x igual a 2 elevado a la x. Se trata de una función que tiene como base 2 y que su dominio son todos los números reales. Nosotros, para hacer esta gráfica, vamos a tomar solamente 5 números reales y para mayor facilidad con los cálculos tomamos solo números enteros. En este caso es recomendable siempre tomar tantos números negativos y números positivos. En este caso, pues incluimos al 0 en el valor que vamos a evaluar en la función. En la primera columna tenemos los valores que vamos a evaluar en la función y igual a 2 elevado a la x. En la segunda columna tenemos los valores de y al haber evaluado los valores de x en la función. Y en la tercera columna tenemos los pares ordenados que nos van a servir para graficar la función exponencial. En el primer valor de x, al evaluarlo en la función 2 elevado a la x, tenemos 2 elevado a la menos 2. Eso se puede escribir como 1 entre 2 elevado al cuadrado. Eso es 0.25. Y acá pues escribimos un par ordenado que es el valor de x y el valor de y. Entonces tenemos menos 2, 0.25. De la misma forma vamos a ir evaluando cada uno de los valores de x en la función y vamos a ir escribiendo sus pares ordenados. Ya que tenemos los 5 pares ordenados, nosotros vamos al plano cartesiano, situamos los puntos en el plano cartesiano, los que hemos calculado previamente, y posteriormente trazamos la curva que pasa por esos puntos. Recordemos que cuando hablamos de una función exponencial es importante
saber que entre más puntos nosotros grafiquemos, más exacto nos va a quedar nuestra gráfica. En este caso nos hemos auxiliado de un programa que se llama GeoGebra para hacer nuestro gráfico. Entonces acá tenemos graficada nuestra función exponencial, que es f de x igual a 2 elevado a la x. Podemos notar algo muy importante en esta función o en esta gráfica, es que a medida que los valores de la variable independiente, es decir, la variable x, van aumentando o van siendo cada vez mayor, los valores de la variable dependiente, es decir, de la variable y, van aumentando también. Es decir, tenemos una gráfica que es creciente. Ahora vamos a analizar otro ejemplo, en donde también nos piden que grafiquemos g de x igual a 1 medio elevado a la x, o 1 entre 2 elevado a la x. Vamos a hacer el mismo proceso que hicimos con el ejemplo anterior, es decir, sabemos que se trata de una función exponencial, identificamos su base, que en este caso es la base 1 medio, y también nos podemos dar cuenta que el dominio de esta función son todos los números reales. Y vamos a analizar en este caso pues los mismos valores que analizamos en el ejemplo anterior. Sería menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Evaluamos esos valores en la función y igual a 1 entre 2 elevado a la x, y en la tercera columna situamos los pares ordenados x, y, en donde estos valores nos van a servir a la hora de graficar la función. De la misma forma nos vamos a el plano cartesiano y colocamos esos puntos que hemos calculado previamente y luego trazamos la curva que pasa por todos esos puntos. Entonces obtenemos de esta manera la gráfica de una función exponencial, que es g de x igual a 1 medio elevado a la x. Podemos también darnos cuenta en esta gráfica de que a medida que los valores van aumentando o van siendo cada vez mayor, los valores de x, los valores de y van disminuyendo. Es decir, a medida que x aumenta hacia el infinito, los valores de y van disminuyendo hacia 0. De la observación que hicimos al ejemplo anterior y esta última observación, vamos a tener las siguientes observaciones. De manera general, cuando la base es mayor que 1, al aumentar el exponente x, aumenta también la imagen y. Y la función que cumple con estas características se llama función creciente. Cuando la base es menor que 1 y mayor que 0, al aumentar el exponente x, disminuye la imagen y. A la función que cumple estas características se llama función decreciente. El dominio de una función exponencial es siempre los reales, mientras que el recorrido va desde 0 hasta más infinito. Ahora vamos a ver una función exponencial cuando la base es 10. Recordemos que el sistema de numeración que nosotros utilizamos en la vida cotidiana es el que tiene como base 10, y la función exponencial de esa base se escribe de la siguiente manera: f de x igual a 10 elevado a la x, y su gráfica es esta que está acá. Podemos notar que cuando x es 1, f de 1 es 10, justamente este punto que hemos situado acá. Y cuando x es 0, 10 elevado a 0 es 1. Es el otro punto que tenemos acá. Entonces, la gráfica de la función exponencial de base 10 es esta que hemos situado acá. Ahora tenemos otra base que es muy importante, que es un número que frecuentemente sirve de base en el caso de las funciones exponenciales, es el número e, y cuyo valor es aproximadamente igual a 2.71828118. La función exponencial de base e se escribe de esta forma: f de x igual a e elevado a la x, y su gráfica es esta que tenemos al lado derecho. Recordemos que cuando x es 0, pues me queda f de 0 igual a
1. Y cuando x es 1, me queda f de 1 igual a e. Entonces acá tenemos estos dos puntos. Luego pues necesitamos, para luego hacer la gráfica, pues colocar más puntos de la función y luego pues trazamos la curva que pasa por esos puntos. Como hemos notado en los ejemplos que hemos realizado y en las últimas gráficas que hemos visto, las funciones exponenciales describen crecimientos y decrecimientos acelerados y tienen múltiples aplicaciones en los campos tan diversos como la biología, la química, la economía, la física, etc. Bueno, hasta aquí vamos a llegar con este tema. Espero les haya servido de mucho y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.